Los signos vitales, es decir, la frecuencia cardíaca, la frecuencia respiratoria, la presión arterial y la temperatura corporal, son indicadores del estado de salud del individuo. ¿Por qué decimos esto? Porque justamente los signos vitales van a reflejar el estado fisiológico de las funciones vitales. Y ahí volvemos a decir otra vez vitales. ¿Y por qué decimos vitales? Porque un individuo de manera obvia no puede vivir si su corazón lo late, si no respira, de ahí la denominación de signos vitales. ¿Sí? Entonces los signos vitales nos van a proporcionar información para valorar el estado general de un individuo. La medición de estos signos vitales se puede realizar en cualquier centro de salud como en nuestro hogar. Cuando nos referimos a la frecuencia cardíaca, estamos hablando del número de contracciones del corazón por unidad de tiempo. Ahora bien, ¿qué representan estas contracciones por unidad de tiempo? Representan la onda pulsátil de la sangre, originada en la contracción del ventrículo izquierdo y que resulta de la expansión y contracción regular del calibre de las arterias. O sea, esta onda pulsátil va a representar el rendimiento del latido cardíaco, que es proporcional a la cantidad de sangre que entra en las arterias con cada contracción ventricular y la adaptación de estas arterias, o sea, la capacidad que van a tener para contraerse y dilatarse. Los sitios de toma del pulso cardíaco son 9, como se ven correctamente en la imagen. Tenemos el pulso temporal, ¿sí?, donde se va a palpar la arteria temporal, que se encuentra sobre el hueso temporal en la región externa de la frente, el pulso carotídeo, que se encuentra en la parte lateral del cuello. ¿Sí? Es importante que en la toma del pulso carotídeo no ejerzamos demasiada presión sobre la zona, porque nos va a traer consecuencias como la disminución de la frecuencia cardíaca y la hipotensión. El pulso braquial, que vamos a ver más adelante, que es el que se utiliza para la toma de la presión arterial y que se encuentra en la cara interna del músculo bíceps. El radial, ¿sí?, que se palpa en la arteria radial que está en la cara interna de la muñeca. El pulso femoral, ¿sí?, que se va a buscar localizar la arteria femoral que está localizada debajo del ligamento inguinal. El pulso popliteo, ¿sí?, que se encuentra en la arteria poplitea, que se encuentra detrás de la rodilla, en la fosa poplitea, en ese huequito que tenemos detrás de la rodilla. El pulso tibial posterior, o sea que se busca la arteria tibial que está localizada por detrás del malleolo interno. El pulso pedio, ¿sí?, que se busca palpar la arteria dorsal del pie sobre los huesos de la parte alta del dorso del pie, o sea. Y por último el pulso cardíaco apical, que se valora mediante la auscultación con fenedoscopio en la zona anatómica en la región anatómica del corazón. La valoración del pulso se realiza mediante la palpación utilizando la porción distal de los dedos índice y medio. Es importante que nunca se palpe con el dedo pulgar, ya que el mismo tiene su red capilar que es muy superficial, entonces se percibe el pulso de la persona que la toma y no del paciente en este caso. Para realizar la valoración, la persona debe estar sentada o acostada, ya que si la persona está de pie, el pulso, el número de pulsaciones por minuto puede variar. Una vez que posicionamos al paciente, generalmente la arteria más utilizada para la valoración del pulso es la radial, entonces se sienta el paciente, se palpa la arteria y se controla el número de pulsaciones a lo largo de 60 segundos. Si no, lo podemos hacer a lo largo de 15 segundos y luego multiplicarlos por 4 para que nos dé la cantidad de pulsaciones por minuto. Es de importancia saber que hay diferentes factores fisiológicos, como dije antes, esto de estar parado, como la edad, el esfuerzo muscular, la digestión, las emociones, que pueden aumentar la frecuencia de dicho pulso. Por eso la importancia, ¿sí?, de que el paciente esté tranquilo, esté en una posición correcta, ¿sí?, si viene
luego de un estrés emocional o de actividad física, esperar que el mismo se componga para así poder darnos una valoración real del pulso cardíaco, de la frecuencia que tiene este paciente. La toma de la frecuencia respiratoria va a consistir básicamente en sentar o acostar al paciente, le vamos a sostener la muñeca como para tomar el pulso, para que éste no modifique el ritmo respiratorio normal al saber que lo vamos a estar observando, ¿sí? Porque este es un factor que puede influir en su actividad respiratoria normal. Una vez que hacemos esta especie de simulacro, vamos a observar la cantidad de veces que se eleva el tórax a lo largo de un minuto y de esta manera vamos a obtener la frecuencia respiratoria de nuestro paciente. La temperatura corporal en un individuo adulto oscila entre los 35 y 37 grados. Por el contrario, en un recién nacido hablamos de 36 a 37 grados centígrados. Sí, los factores que van a hacer que la temperatura corporal de un individuo varíe son el ejercicio, la edad del mismo, las horas, las diferentes horas del día, el proceso de digestión, en el caso de las mujeres la ovulación, y las diferentes emociones por las cuales esté atravesando un individuo. Cabe destacar que el calor corporal se va a eliminar por medio de la piel, por la respiración y por las excreciones, es decir, por la orina y las heces. Hay diferentes sitios para la obtención de la temperatura corporal. En este caso tenemos 4, que es a través de la obtención oral de la temperatura, rectal, axilar y timpanal o en el oído. La oral, de manera obvia, no está recomendado en el niño porque al introducir el termómetro podemos sufrir diversos accidentes. La rectal es un tanto incómoda para el paciente y hay que tener los cuidados necesarios para proteger su intimidad. Y es recomendable en niños generalmente, en menores de 6 años. La temperatura timpanal o en el oído se debe realizar a través de un termómetro especial que permite medir rápidamente la temperatura del tímpano que refleja la temperatura de los órganos internos del cuerpo. Y la axilar, que es la que todos conocemos y la más común, que es recomendable tanto en adultos como en niños. Cabe destacar que siempre, cuando tomamos la temperatura en cavidades cerradas, es mayor. Normalmente es mayor 2 décimas en boca y 4 décimas en recto. Es un dato a tener en cuenta y recordarlo a la hora de elegir el sitio de la toma de la temperatura corporal y a la hora de evaluar los resultados de la misma. Para realizar la toma de la temperatura corporal vamos a emplear lo que se denomina termómetro. Actualmente en el mercado existen termómetros eléctricos, digitales, otros que van cambiando su coloración en base de la temperatura y los más comunes que son los termómetros de mercurio. Sí, yo en la diapositiva les dejé una imagen con los termómetros de mercurio y con un termómetro digital que son los más utilizados en la actualidad. Si bien el termómetro de mercurio es el más utilizado por excelencia y por ser como una tradición, algo que se va heredando, ¿no? Cabe destacar que estos termómetros de mercurio van a estar calibrados generalmente entre los 35 y los 42 grados, donde el mismo propone una relación lineal entre la longitud de la columna de mercurio y las diferentes temperaturas que va manifestando el cuerpo. Sí, tiene la particularidad de ser termómetros de máxima. ¿Qué significa esto? Que una vez que alcanza la temperatura, el mercurio no va a descender por sí solo, sino que hay que agitarlo para que el mercurio, esa columna longitudinal de mercurio, descienda. Bien, de esta manera les doy una pequeña explicación de cómo funciona el termómetro de mercurio.
La presencia de fiebre indudablemente nos va a mostrar que hay un proceso anormal en nuestro organismo. Ahora bien, el grado de fiebre o la magnitud o sea, el grado de esta temperatura no va a ser proporcional con la gravedad de la patología que esté presentando la persona. Dicho de manera más sencilla, podemos decir que a lo mejor que un paciente que nos presenta una neumonía aguda puede tener una fiebre de 38 grados contra una persona que tiene gripe y puede manifestar una fiebre de 40 grados. Entonces, como dije anteriormente, la fiebre, su magnitud no nos refleja la gravedad de la patología que presenta. La intensidad de la temperatura corporal de un individuo la vamos a clasificar en febrícula, si la misma llega hasta 37,5, 38 grados centígrados, una fiebre moderada si la temperatura va a oscilar entre 38 y 39 grados y una fiebre alta si la temperatura es superior a los 39 grados centígrados. Hola a todos, en este video vamos a hacerle una reseña de los elementos que componen a un tensiómetro y el procedimiento para realizar la toma de la presión. Los elementos de un tensiómetro son dos: el tensiómetro propiamente dicho y el estetoscopio. El tensiómetro propiamente dicho está compuesto por el brazalete, el manómetro, la pera que nos permite hacer la insuflación y la perilla reguladora. Bien, ahora vamos a mostrar el procedimiento necesario para realizar la toma de la presión. Es importante recordarles que el paciente tiene que estar preferentemente sentado o acostado, descansado y tranquilo. En este caso lo vamos a hacer con una paciente que se encuentra sentada. Vamos a tomarle el brazo, le vamos a introducir el brazalete rodeando la arteria braquial. Realizamos la toma del pulso radial. Una vez hecho esto, nos colocamos el estetoscopio. Introducimos la campana por debajo del mismo, procurando que esté en contacto con la arteria braquial, y procedemos, verificando siempre que la perilla esté cerrada, a la insuflación del brazalete. Lo insuflamos hasta los 160 aproximadamente. De ahí vamos a abrir la perilla lentamente y vamos a poder percibir la presión máxima a través de la oscilación de la aguja. El último latido que escuchamos nos indica la presión. Bien, le vamos a mostrar en este video los errores más comunes que se llevan a cabo al momento de tomar la presión. Es importante que siempre que el brazalete esté colocado en el pliegue del codo, ni más arriba ni más abajo, siempre en el pliegue. Nunca tomar el pulso con el dedo gordo, jamás, siempre de esta manera. Y otro error que se da de manera común es que si la primera vez que nosotros realizamos la toma de la presión no lo escuchamos, no lo pudimos percibir con claridad, es volver a tomar la presión en el mismo brazo. Eso no se debe hacer, se debe cambiar de brazo para que nos dé los parámetros reales de dicha presión. De esta manera vamos a finalizar el video. Espero
que esta explicación les haya sido de ayuda y que puedan adquirir las destrezas necesarias para tomar la presión. Es de importancia recordarles primero que la presión arterial se mide en milímetros de mercurio y que una vez que vamos a realizar la toma, una vez de colocar el manguito e insuflarlo, vamos a saber hasta dónde insuflarlo a través de la medida del pulso. Cuando nosotros no escuchemos más ni el pulso braquial ni el pulso radial, insuflamos 20 milímetros de mercurio más y desde ahí comenzamos luego a desinflar lentamente el manguito. Entonces, como parámetro para saber hasta dónde insuflar es una vez que no se escucha más el pulso, se insufla 20 milímetros de mercurio más y luego desde ahí podemos comenzar con el procedimiento de la toma de la presión. Hay diferentes factores que van a influir en nuestra presión arterial. Uno de ellos es la edad, ya que con la edad la presión tiende a aumentar. El sexo, la constitución corporal, la alimentación, dado que después de alimentarnos la presión también tiende a aumentar. Los ejercicios, dado que durante la ejercitación la presión arterial aumenta. El reposo y el sueño, que van a disminuir nuestra presión arterial. El ayuno, que también lo disminuye. Y después cuadros de depresión, estrés, ansiedad y miedo por el cual estemos atravesando, que también van a fluctuar nuestra presión arterial. Cabe destacar que la presión arterial normal para un adulto oscila entre los 100 y los 120 milímetros de mercurio para la sístole, o sea, presión alta como conocemos normalmente, y entre 60 y 80 milímetros de mercurio para la presión diastólica o baja como conocemos normalmente. Ahora bien, a esta normalidad se le pueden presentar dos tipos de alteraciones. Una que es la hipotensión, que se refiere cuando la cifra de nuestra presión sistólica está por debajo de los 100 milímetros de mercurio, y la hipertensión, que es cuando la cifra de nuestra presión diastólica está por encima de los 90 milímetros de mercurio. Para realizar la toma de la saturación arterial de oxígeno se utiliza un oxímetro de pulso. Sí, entonces, para realizar la toma del mismo, vamos a agarrar un oxímetro de pulso, vamos a corroborar de que el mismo funcione correctamente. Generalmente se hace una prueba nosotros mismos, ¿sí?, para corroborar el buen funcionamiento del oxímetro, y una vez corroborado que el mismo funciona de manera adecuada o correcta, vamos a asegurarnos que el paciente también presente las condiciones correctas para hacer esta toma. Por lo cual, vamos a fijarnos que el mismo no tenga esmaltes de uña, cremas, pinturas, tintura, ni cualquier elemento que pueda interferir en nuestra muestra, ¿sí? Y nos fijamos en esto preferentemente, ¿por qué? Porque la toma de la saturación arterial de oxígeno se hace en los dedos, generalmente en el dedo índice, que es el dedo de preferencia. Entonces, una vez que verificamos, ¿sí?, que nuestra mano y que los dedos están despejados, vamos a colocar el oxímetro de pulso. El mismo se coloca con el fotodiodo emisor de la luz roja mirando hacia el lecho ungueal. El lecho ungueal es la zona que se ubica por debajo de la uña, ¿sí?, para que puedan armar el esquema en su cabeza. Y el fotodiodo receptor, o sea, el que no emite luz, se encuentra en el extremo opuesto, ¿sí?, es decir, en la yema del dedo. También hay que tener en cuenta que si existe un exceso de luz ambiental, vamos a cubrir el sensor para que la misma no interfiera en nuestra muestra. Bueno, estimados, de esta manera hemos concluido la clase número 1 de la Cátedra de Enfermería y Emergentología, que fue dirigida a los signos vitales. Traté de hacerla lo más interactiva posible, a pesar de la distancia física que nos separa. Espero que les haya gustado, que la hayan podido comprender. Saben que estoy a su disposición para lo que sea, así que cualquier cosa me avisan, me escriben, estamos en contacto. Les dejo un beso.